quiere diálogo con el presidente, con Claudia Sheinbaum. Deberían de tener diálogo, pero abajo, con la gente que ya no cree en ellos, mi querido César Gutiérrez Priego. Fíjate, Vicente, lo que pasa es que este diálogo se tendría que haber llevado hace muchos años. Yo he tenido varios debates en algunos otros programas con tendencia más de derecha o de oposición, en donde yo les decía, el problema del Poder Judicial Federal es que nunca ha sido cercano a la gente, no tiene una buena área de comunicación social y no ha sabido explicarle a la gente el porqué de las cosas. Y me decían, es que no es nuestra obligación. Dice, para eso las sentencias son públicas. Bueno, con el debido respeto, si ellos no quieren ser cercanos a la gente, pues lo acaba de decir ahorita bien Paco, estamos hablando de un sistema, este nuevo sistema del Poder Judicial Federal se creó en el año 1995. Tenemos 29 años con el mismo sistema. No puede ser posible que no hemos evolucionado cuando en teoría se evolucionó incluso en el respeto a los derechos humanos. Entonces debimos haber cambiado. Y el problema es que seguimos sin entender los derechos humanos en este país, porque llegamos casi 50 años tarde a la reparación de derechos humanos. Recordemos que en México teníamos garantías individuales que te reconocía la Constitución. Entonces, cuando tenemos ese grave problema, pues, por supuesto que la gente lo único que ve es que existe corrupción institucionalizada en el Poder Judicial. Y si bien es cierto, la mayoría de esa corrupción institucionalizada, y ahorita voy a explicar a qué me refiero, es en el fuero común, la realidad es que la gente pues le molesta el hecho de que para que tú puedas realizar una notificación, tienes que pagarle a un actuario, ¿no? Y a lo mejor muchos colegas sí lo dicen, o a algunos otros les da miedo, pero es la realidad. Tú tienes que ir y pagarle a un actuario para que el actuario vaya a realizar la notificación que le correspondería por ley. Para que hagan el oficio con el cual van a ir a notificar, tienes que dar también los 200, 300, 400, 500 pesos, dependiendo, porque ya te ponen hasta cuota. Y entonces, para que salga tu acuerdo y que no te esperes los 3 o 6 o 7 días, porque es dependiendo la carga de trabajo también, pues entonces te tienes que mover para checar todo este tipo de cosas. Esa es la famosa corrupción institucionalizada, que ya se nos hace normal, ¿no? No se cree que cuando los abogados les dicen, es que necesito para copias, todo eso se ven en las copias, no, se ven todo ese trabajo que se tiene que realizar. Entonces, entre que tenemos esta corrupción institucionalizada y tenemos muchos colegas que le gusta mentirle a la persona porque no estamos colegializados, yo en mi caso sí, pero la gran mayoría no, y no es obligatorio, pues entonces no hay un trabajo ético, ¿no? En donde la gente se pueda sentir respaldada, porque saben que lo que le diga el abogado o lo que va a hacer el abogado es conforme a lo que debe de ser, ¿no? Pero ya cuando llegamos al Poder Judicial Federal, pues obviamente no vemos esa corrupción institucionalizada, pero sí vemos otro tipo de corrupción. ¿Cómo es posible? Y yo lo he dicho en diversas entrevistas, nunca en mis 27 años de carrera me había tocado ver que un juez federal aceptara el testimonio de policías municipales del estado de Jalisco a favor de un presunto delincuente líder de uno de los grupos criminales más poderosos del mundo, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, y además que ordenan su inmediata liberación y que ordenan multas al director del centro penitenciario, ¿no? Del Centro Federal de Readaptación número 1, para que lo dejen inmediata libertad, ¿no? Lo que pasó con Don Rodo, pues cuando tú ves ese tipo de cosas, pues no te puedes dejar de preguntar, o fue amenazado el juez o hubo corrupción de por medio. Pero como no lo hacen de forma directa, sino que lo hacen por medio de los secretarios de acuerdos, el secretario proyectista o del abogado particular, pues obviamente ese tipo de corrupción que no se investiga más allá de lo que se tendría que investigar, pues nos deja muchísimas dudas. Y la gente lo que quiere ver es resultados. Si bien es cierto, tenemos que ir de la mano en la reforma judicial, forzosamente con la de las fiscalías, que es materia de procuración de justicia, la realidad es que el Poder Judicial no ha sido cercano a la gente y que el problema es que la gente no le interesa, la verdad, porque nunca se han tomado el tiempo para explicar cuál es la función del Poder Judicial. Lo que quieren es ver resultados. Imagínate las personas que llevan 10 años, 15 años, 20 años peleando una herencia y que cuando dicen ya por fin gané, resulta que conceden un amparo y otra vez hay que iniciar todo nuevamente. Y esos bienes se terminan dilapidando por medio de un tercero, o incluso hay grupos
que van y se meten a las propiedades, pero no puedes pelearlo porque hay un intestado y es una sucesión, y lo hemos visto en un sinnúmero de casos. O los divorcios, donde ahora te dicen, ya te puedes divorciar de forma inmediata, perfecto. Al otro día te vuelves a casar y ya después traes otro conflicto y no has arreglado las pensiones alimenticias, el reparto de la masa conyugal, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando alguien te debe, o sea, ¿por qué es tan difícil en México contratar un servicio que la gente te falle y te tienes que ir a la Profeco, no van a la Profeco emite multas, estas multas jamás las cobran, tienes que ir forzosamente a una demanda o a una denuncia y entonces te tardas 4 o 5 años para que te regresen el depósito que hiciste por un servicio que pediste? Eso es lo que necesitamos que se agilice, eso es lo que necesitamos que sea mucho más rápido. ¿Quién no ha rentado una propiedad que llega una persona, se mete, no quiere pagar la renta y para poder sacar a esta persona te tienes que rentar 2 o 3 años en un juicio de arrendamiento? O sea, hay un sinnúmero de cosas que es necesario y si bien es cierto, la mayoría de los asuntos que acabo de hablar son del fuero común, el problema es que cuando llegas al fuero federal, que en aquel entonces, ¿no? Hace 20 o 30 años, tú pensabas que te iban a solucionar el problema, pues resulta que para todo el juzgado federal, como ya tiene mucho trabajo, te dice no al lugar, no procede, se sobresee, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienes que utilizar otro tipo de recursos. Eso es lo que la gente quiere. Quiere que tengamos un poder judicial mucho más cercano. Díganme, y yo se los digo honestamente, ¿quién ha tenido la oportunidad de ir a hablar con un ministro de la Corte y decirle, tengo este problema, apóyenme? No hay ese tipo de acceso. Es imposible poderlo llevar. ¿En qué momento tenemos que llamarle su señoría, ¿no? Y tenerlos en un nivel por encima, a lo mejor, de cualquier otro postulante, abogado que litiga o una persona que va a solicitar pues que le arregle la problemática de acuerdo a su derecho? Desde ahí ya lo estamos poniendo en un nivel distinto, que lo peor de todo es que ellos terminan perdiéndoselo. Y como tienen un poder judicial federal, que ellos mismos son juez y parte, porque ellos mismos son los que se investigan las quejas, pues saben que la impunidad está garantizada. Entonces, me parece que es necesaria una reforma judicial. El cómo, a lo mejor eso puede ser la duda, pero incluso el mismo Poder Judicial lo reconoce, Vicente. Forzosamente se necesita una reforma del Poder Judicial. Y nada más para terminar con el tema anterior, me dio mucha risa por ahí un comentario en el chat en donde decían, César, sí, lo que dice el maestro Paco Cruz es cierto y tú te equivocas, ya me imagino que le vas a estar llevando cigarros a Omar García Harfuch en Estados Unidos. Si ese fuera el caso, lo haría, porque jamás he negado a mis amigos. He ido a visitar a mis amigos a ciertos lugares golpeados y ahí estoy en la madrugada, ¿no? Y aquí hay una persona que le conste ese hecho. Jamás voy a negar a mis amigos. Me he llevado cientos de mentadas de madre por decir que Carmen Aristegui es mi amiga y que aunque no estoy de acuerdo con la línea editorial que manejó en este sexenio y que incluso ya ni siquiera me dirige la palabra, no niego que es mi amiga, aunque ya no nos dirijamos la palabra, porque jamás he negado a mis amigos. Lo mismo digo con Paco Cruz. Es mi amigo, respeto su punto de vista, no lo comparto. Entonces, la gente que escucho que lo agrede, pues, les pido que no lo hagan, porque él es un periodista investigador, es serio en lo que dice. Yo hablo como un amigo y lo que a mí me consta. Y sí, incluso la pongo más fácil. Sí, Omar García Harfuch no cumple con el trabajo que tiene que hacer y el día de mañana vemos que es acusado de algún delito, yo públicamente lo digo, me retiro de las redes sociales y no vuelvo a hacer un comentario, porque entonces significa que yo fallé y me ganaron mis sentimientos como amigo. Jamás voy a negar a mis amigos y si fuera el caso de tener que llevarle cigarros a donde estuviera, lo voy a hacer, pero lo conozco tan bien y lo conozco desde joven que sé que nunca va a pasar eso y creo que va a ser un excelente trabajo. Pues mi querido César, cerremos aquí invitando a la audiencia a tus redes sociales, querido abogado. Mira, mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @CésarGutiPrim, los invito a leer mi columna que escribí el día de hoy, específicamente sobre este mismo tema. Los invito a que vean mis videocolumnas que subo al blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte. Y obviamente todos los martes en esta mesa de debate que tenemos aquí, junto con Pepe y con Paco y contigo, mi querido Vicente. Gracias, querido César. Querido Paco, también cerremos invitando a la audiencia a buscar tus 2 más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, y que te apoyen en redes sociales.
Vicente, primero un abrazote para ti, uno para César, uno para Pepe. Mira, la bondad de estos espacios, la bondad de Sin Censura es que permite eso, que tenemos puntos de vista distintos y aquí estamos. Antes no podríamos haberlo hecho, ¿sí? Y no se trata de que se equivoque alguien, se trata de que eso es lo que podemos documentar o eso es lo que pensamos. Lo importante es que hoy lo podemos decir y decimos si se hizo buen trabajo, pues se hará buen trabajo y hay que decirlo. Y hoy tenemos la libertad de sentarnos, de analizar, de discutir, de todo, y como dice César, somos amigos, y eso lo podemos tratar civilizadamente, y lo podemos hacer aquí, y lo mejor es que le vaya bien a este país, porque llevamos décadas de irnos mal. Este es el primer sexenio que no tenemos para empezar una crisis, y mira, me vería yo muy mal, no mal, me vería como esos periodistas que dicen, antes pensaban que era yo el mejor reportero. Yo diría, si en 2020 publiqué y documenté lo que hice con Omar Hamid García Harfuch, lo sigo pensando porque tengo los documentos, porque tengo la forma de probarlo, pero interesante es que nos podemos sentar aquí los 4, Pepe, tú, el licenciado Gutiérrez Priego y yo, nos podemos sentar a hablar, así que eso es lo interesante del nuevo modelo de comunicación que hay en este país. Yo, ya sabes, Vicente, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y muchas gracias y nos vemos mañana y nos vemos el otro martes en la misma mesa, Vicente, muchas gracias. Gracias, Paco. Y el maestro Pepe Rebeles no está en redes sociales, pero sí le pido su apoyo buscando su más reciente libro, Necropolítica y Narcogobierno, que también ya le hemos mostrado aquí. Querido Pepe, muchas gracias como siempre por darte el tiempo en tu apretada agenda para acompañarnos en esta mesa de maestros, esta mesa de seguridad. No, muchísimas gracias a ustedes y me felicito porque hoy se demostró en esta mesa que en Sin Censura se puede hablar con toda libertad, aún con opiniones divergentes, pero siempre con respeto y con absoluta libertad, insisto. Claro que sí, mi querido Pepe, les he aprendido algo poquito para poder llegar a este punto. Oye, por cierto, si algo pasa y no estoy aquí, recuérdenle al cabrón de César que me lleve cigarros al reclusorio, porque no niega a sus amigos. Mi querido César. No será la primera vez, mi querido Vicente, no será la primera vez. Un abrazo, Pepe, un abrazo, Paco. Igual, un gracias, abrazo. Mi querido César.